La lealtad, una palabra que resuena con honor y virtud. Desde pequeños nos han enseñado que ser leales es uno de los valores más nobles que podemos poseer. Permanecer firmes junto a quienes confiaron en nosotros. Mantener nuestra palabra cueste lo que cueste. Sacrificarnos por el bien de aquellos a quienes hemos jurado fidelidad. Estas ideas están tan profundamente arraigadas en nuestra cultura que rara vez nos detenemos a cuestionarlas. Pero, ¿y si te dijera que esta visión romántica de la lealtad podría estar destruyendo tus posibilidades de éxito? ¿Y si uno de los pensadores más influyentes de la historia política ya advirtió sobre este error hace más de 5 siglos? Niccolò Machiavelli, conocido en español como Nicolás Maquiavelo, escribió en 1513 un pequeño tratado que revolucionaría para siempre nuestra comprensión del poder. El príncipe no solo desafió las normas morales de su tiempo, sino que se atrevió a describir la realidad del poder tal como es, no como nos gustaría que fuera. Y entre sus observaciones más controversiales está precisamente esta: la lealtad ciega nunca ha sido el camino hacia el verdadero poder. Imagina por un momento que estás en una empresa donde has trabajado fielmente durante años. Has rechazado ofertas de la competencia, has sacrificado tiempo con tu familia, has defendido a tu jefe incluso cuando sabías que estaba equivocado, todo en nombre de la lealtad. Y un día, la empresa necesita recortar personal. ¿Crees que tu lealtad te salvará? La dura realidad que Maquiavelo revelaría es que probablemente no. Las decisiones en los centros de poder rara vez se toman basándose en quién ha sido más leal, sino en quién es más útil en el presente y futuro. Esta es una verdad incómoda que muchos se niegan a aceptar. Preferimos creer en un mundo donde la lealtad es siempre recompensada, donde mantenerse firme junto a alguien garantiza que esa persona hará lo mismo por nosotros. Pero la historia está repleta de ejemplos que demuestran lo contrario. Desde generales leales ejecutados por emperadores, paranoicos hasta empleados dedicados descartados durante reestructuraciones corporativas. La lealtad como valor absoluto es, en palabras que Maquiavelo podría haber usado, una ilusión peligrosa. Antes de continuar, me gustaría saber de dónde estás viendo este video. Deja un comentario mencionando desde qué país o ciudad me estás acompañando hoy. Tu perspectiva cultural podría darte una visión única sobre lo que vamos a discutir, y me encantaría conocerla. Ahora bien, cuando Maquiavelo escribió que un hombre que quiera hacer profesión de bondad en todo, necesariamente fracasará entre tantos que no son buenos, estaba articulando una observación fundamental sobre la naturaleza humana y el poder. No estaba sugiriendo que debemos ser desleales por principio, sino que debemos ser estratégicos con nuestra lealtad. La diferencia es crucial. Piensa en la lealtad no como una virtud absoluta, sino como un recurso limitado, como una moneda preciosa que debes gastar con cuidado y cálculo. Cada acto de lealtad es una inversión, y como cualquier inversión, debe evaluarse por su retorno potencial. Esta perspectiva puede parecer fría, incluso cínica, pero es precisamente este tipo de pensamiento pragmático el que Maquiavelo promovía, como necesario para sobrevivir y prosperar en ambientes donde el poder está en juego. Tomemos el ejemplo del mundo corporativo actual. Los estudios muestran que los empleados que permanecen más de 2 años en la misma empresa ganan, en promedio, 50% menos que aquellos que cambian estratégicamente de posición. Esta estadística no habla de moral o ética, simplemente ilustra una realidad del mercado laboral contemporáneo. La lealtad ciega hacia una organización rara vez se traduce en mayor compensación o reconocimiento. Lo mismo ocurre en política, donde las alianzas se forman y se rompen constantemente basándose en cálculos de beneficio mutuo, no en nociones abstractas de lealtad. Maquiavelo lo entendió perfectamente cuando aconsejó a los príncipes mantener sus promesas solo cuando hacerlo les beneficiara y romperlas sin remordimiento cuando las circunstancias cambiaran. Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio, escribió Maquiavelo, subrayando otra verdad incómoda. Los intereses materiales y de poder suelen pesar más que los lazos emocionales o morales.
Esto no significa que debamos abandonar toda ética, sino reconocer que en situaciones donde el poder está en juego, esperar que otros actúen primordialmente por lealtad es, en el mejor de los casos, ingenuo. Es importante entender que no estoy defendiendo el oportunismo sin escrúpulos. Lo que Maquiavelo nos enseña es más sutil. La virtud mal aplicada puede ser tan perjudicial como el vicio. Un exceso de lealtad mal dirigida puede destruir oportunidades, relaciones e incluso vidas enteras. El famoso consejo de Maquiavelo de que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas, no es una celebración de la tiranía, sino un reconocimiento pragmático de cómo funcionan las relaciones de poder. Considera por un momento la historia de César Borgia, uno de los personajes que Maquiavelo más admiraba. Cuando Borgia necesitaba pacificar la Romaña, región que acababa de conquistar, contrató a Ramiro de Lorca, un hombre conocido por su crueldad pero eficiente. Ramiro cumplió su función a la perfección, imponiendo orden en la región. Pero, una vez logrado el objetivo, Borgia ordenó ejecutarlo públicamente, partiendo su cuerpo en dos en la plaza central de Cesena. ¿Por qué? Para distanciarse de los métodos brutales que él mismo había autorizado y ganar el favor del pueblo. La lealtad de Ramiro fue recompensada con traición, no porque Borgia fuera particularmente malvado, sino porque así funcionaba, y en muchos casos sigue funcionando, el juego del poder. Esta dinámica no solo existe en los grandes escenarios políticos o corporativos. Piensa en tus propias relaciones personales. ¿Cuántas veces has permanecido leal a alguien que no ha correspondido de la misma manera? ¿Cuántas oportunidades has rechazado por mantener un compromiso que la otra parte probablemente no valoraba, tanto como tú creías? La lealtad recíproca es hermosa cuando existe, pero Maquiavelo nos advierte que basar nuestras decisiones en la expectativa de esa reciprocidad es un error estratégico fundamental. El filósofo florentino entendió algo esencial. El poder no opera según principios morales, sino pragmáticos, y en este sentido, la lealtad debe ser vista como una herramienta táctica, no como un valor absoluto. Esto no significa que debamos ser desleales por defecto, sino que nuestra lealtad debe ser condicional y estratégica. Debemos estar dispuestos a recalibrarla según las circunstancias cambiantes y, sobre todo, según el comportamiento de aquellos a quienes se la ofrecemos. En el mundo empresarial contemporáneo, esta lección es particularmente relevante. Las compañías exigen lealtad total de sus empleados, pero rara vez la devuelven cuando los tiempos se vuelven difíciles. Un estudio reciente mostró que el 76% de los trabajadores que fueron despedidos durante la pandemia habían rechazado previamente ofertas laborales por lealtad a sus empleadores. La asimetría es evidente, y Maquiavelo la habría reconocido al instante. Quienes detentan el poder esperan lealtad, pero rara vez están dispuestos a corresponderla cuando va en contra de sus intereses. Si este video te está ayudando a ver las dinámicas de poder desde una nueva perspectiva, te agradecería mucho que dejaras un me gusta. No solo ayuda a que este contenido llegue a más personas que podrían beneficiarse de él, sino que me indica qué tipo de análisis valoras más. Tu interacción hace una gran diferencia en la creación de futuros contenidos. Ahora bien, es importante aclarar que Maquiavelo no estaba promoviendo la inmoralidad por sí misma. Lo que buscaba era una comprensión realista de cómo funciona el poder, libre de ilusiones idealizadas. Y una de esas ilusiones es precisamente la idea de que la lealtad incondicional es siempre virtuosa y recompensada. En El Príncipe, escribe: «El príncipe prudente no puede ni debe mantener su palabra cuando hacerlo vaya en contra de sus intereses». Esta frase ha sido malinterpretada como una defensa de la mentira sistemática, pero el contexto es crucial. Maquiavelo está describiendo una realidad, no prescribiendo un comportamiento universal. Lo que nos enseña es que en ambientes donde el poder está en juego, quienes mantienen su palabra contra sus propios intereses suelen ser devorados por quienes no tienen tales escrúpulos. Es una observación sobre la naturaleza del poder, no una recomendación moral. Y esta observación tiene profundas implicaciones para cómo administramos nuestra propia lealtad. Consideremos el caso
de las relaciones laborales modernas. La era del trabajo para toda la vida ha terminado en la mayoría de los sectores. Las empresas despiden sin remordimiento cuando necesitan recortar costos, independientemente de cuántos años de servicio leal haya entregado un empleado. En este contexto, tiene sentido sacrificar oportunidades de crecimiento personal y profesional en nombre de una lealtad que, muy probablemente, no será correspondida. Maquiavelo sugeriría que no. Sin embargo, esto no significa que debamos convertirnos en oportunistas sin principios. La clave está en repensar la lealtad no como un valor absoluto, sino como una relación condicional basada en la reciprocidad y el beneficio mutuo. Ser leal mientras la otra parte lo merezca y mientras esa lealtad sirva a nuestros propios intereses. Legítimos no es cinismo, es pragmatismo estratégico. Maquiavelo también nos advierte sobre otro peligro de la lealtad ciega. Puede nublar nuestro juicio y hacernos cómplices de acciones que van contra nuestros propios valores e intereses. Cuando permanecemos leales a líderes, organizaciones o causas que han tomado direcciones cuestionables, podemos terminar comprometiendo nuestra integridad y dañando nuestra reputación. La lealtad mal dirigida puede ser una forma de autosabotaje. Esto se ve claramente en contextos políticos, donde seguidores leales continúan defendiendo a líderes incluso después de que estos han traicionado los principios que inicialmente profesaban. También ocurre en relaciones personales, donde la lealtad malentendida puede mantener a personas en situaciones tóxicas o abusivas. La lección maquiavélica aquí es clara. Nuestra primera lealtad debe ser hacia nosotros mismos y nuestros propios intereses bien entendidos. Pero, ¿cómo conciliar esta visión pragmática con nuestros valores personales? ¿Es posible ser estratégico con nuestra lealtad sin sacrificar completamente nuestra integridad? La respuesta, según la filosofía maquiavélica, radica en entender que la virtud auténtica no consiste en adherirse ciegamente a principios abstractos, sino en actuar de manera efectiva en el mundo real. Una lealtad que te destruye no es virtud, es insensatez. Maquiavelo vivió en una época de intensa turbulencia política. Florencia, su amada ciudad, cambió de gobierno repetidamente durante su vida. Él mismo experimentó tanto el ascenso al poder como la caída en desgracia. Sirvió como diplomático de la República Florentina, solo para ser torturado y exiliado cuando los Médici retomaron el control de la ciudad. Esta experiencia personal de traición, tras años de servicio leal, sin duda, influyó en su visión pragmática del poder y la lealtad. Lo fascinante es que incluso después de sufrir esta traición, Maquiavelo no se volvió completamente cínico. En cambio, desarrolló una comprensión más matizada de cómo funcionan realmente las relaciones de poder. Entendió que la lealtad por sí sola no garantiza nada en un mundo donde los intereses cambian constantemente y donde quienes ostentan el poder priorizan su supervivencia sobre cualquier sentimiento de gratitud o reciprocidad. Este entendimiento está perfectamente capturado en otra de sus famosas citas: los hombres ofenden antes a quien aman que a quien temen. Esta observación revela algo profundo sobre la psicología humana y las dinámicas del poder. La lealtad basada en el amor o el afecto es más vulnerable a la traición que aquella basada en el respeto estratégico o incluso en un temor saludable. Las personas tienden a dar por sentado a quienes les muestran devoción incondicional, mientras que calculan cuidadosamente sus acciones con aquellos cuya lealtad saben que es condicional y estratégica. Aplicado a nuestras vidas contemporáneas, este principio aparece constantemente. Piensa en ese amigo que siempre está disponible, que nunca dice no, que sacrifica sus propias necesidades por las tuyas. Con el tiempo, es común que empecemos a valorar menos sus gestos, precisamente porque sabemos que podemos contar con ellos sin importar lo que hagamos. En cambio, apreciamos más los gestos de quienes sabemos que son selectivos con su tiempo y energía. La abundancia devalúa, la escasez crea valor. La lealtad incondicional sufre el mismo destino. Cuando se ofrece sin límites, tiende a devaluarse. Error fundamental que cometemos es ver la lealtad como una cualidad moral abstracta,
cuando en realidad funciona como una dinámica relacional concreta. No existe en el vacío, existe en el contexto de relaciones específicas con personas y organizaciones específicas, cada una con sus propios intereses y agendas. Maquiavelo nos invita a ser estratégicos, a entender que nuestra lealtad es valiosa y no debe desperdiciarse en quienes no la merecen o no sabrán corresponderla. Si este análisis está resonando contigo y crees que podría ayudar a otras personas a replantearse sus propias relaciones con el poder y la lealtad, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí exploramos regularmente ideas contraintuitivas que desafían la sabiduría convencional y nos ayudan a navegar mejor los complejos juegos de poder en nuestras vidas personales y profesionales. Tu suscripción me permite seguir creando contenido que cuestiona nuestras asunciones más arraigadas. Ahora, es crucial entender que adoptar una visión maquiavélica de la lealtad no significa volverse un traidor serial o abandonar todo principio moral. Lo que significa es reconocer que la lealtad tiene un precio y que ese precio debe ser justificado por lo que recibimos a cambio. En otras palabras, nuestra lealtad debe ser una inversión estratégica, no un sacrificio unilateral. Esta perspectiva nos lleva a reconsiderar muchas de nuestras relaciones. Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿estás siendo leal a una empresa que regularmente demuestra que no valora a sus empleados? En tus relaciones personales, ¿estás priorizando a personas que consistentemente ponen sus necesidades por encima de las tuyas? La lección maquiavélica no es necesariamente romper estas relaciones, sino renegociarlas mentalmente, ajustando el nivel de tu inversión emocional y tu lealtad para que refleje lo que realmente estás recibiendo a cambio. Un caso clásico donde vemos esta dinámica es en las relaciones románticas. ¿Cuántas veces hemos sido testigos o protagonistas de situaciones donde una persona permanece incondicionalmente leal a una pareja que la trata con indiferencia o incluso desprecio? Maquiavelo señalaría que tal desequilibrio no solo es insostenible, sino que de hecho empeora la situación. Cuanto más incondicional sea nuestra lealtad, menos incentivo tiene la otra parte para valorarla o corresponderla. Lo mismo aplica en amistades, relaciones familiares y prácticamente cualquier ámbito donde existan dinámicas de poder. La lealtad incondicional, lejos de fortalecer los vínculos, a menudo los distorsiona y los debilita. Crea desequilibrios que con el tiempo generan resentimiento y desilusión. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Maquiavelo sugeriría una lealtad condicional, estratégica y, sobre todo, recíproca. Una lealtad que exige y espera correspondencia, que se mantiene vigilante y atenta a las señales de que está siendo valorada apropiadamente. Una lealtad que no teme recalibrar su intensidad según cómo evolucione la relación. Esto no significa vivir en un estado constante de sospecha o cinismo. Significa más bien adoptar un realismo saludable sobre la naturaleza humana y las dinámicas del poder. Significa proteger nuestro bienestar y nuestros intereses legítimos mientras seguimos siendo capaces de formar conexiones auténticas y significativas. El filósofo Friedrich Nietzsche, quien admiraba profundamente a Maquiavelo, capturó bien esta idea cuando escribió sobre la necesidad de practicar el egoísmo saludable. No el egoísmo destructivo que pisotea a otros, sino la autodeterminación que se niega a ser sacrificada en el altar de ideales abstractos como la lealtad incondicional. La visión maquiavélica de la lealtad también nos invita a considerar su contraparte, la traición. En nuestra cultura la traición es universalmente condenada. Dante, otro florentino ilustre, colocó a los traidores en el círculo más profundo del infierno. Sin embargo, Maquiavelo nos pide que consideremos una perspectiva más matizada. ¿Es realmente traición ajustar nuestra lealtad cuando la otra parte ha demostrado repetidamente que no la merece? ¿No es más bien un acto de autopreservación y dignidad? En El Príncipe, Maquiavelo analiza numerosos casos de lo que convencionalmente llamaríamos traición, pero que bajo su lente aparecen como movimientos estratégicos necesarios. Cuando el duque Valentino, César Borgia, traiciona a sus mercenarios en Sinigaglia después de que estos conspiraron contra él, Maquiavelo no lo condena, sino que lo presenta como un ejemplo de astucia política necesaria.
La message es clara. La lealtad está supeditada a consideraciones más fundamentales de seguridad y poder. Esta perspectiva nos permite reevaluar situaciones donde tradicionalmente la deslealtad sería condenada. El empleado que deja una empresa por una mejor oportunidad después de que dicha empresa ha negado repetidamente ascensos merecidos. El cónyuge que termina una relación abusiva. El ciudadano que se rebela contra un gobierno que ha traicionado sus promesas. En todos estos casos, lo que superficialmente podría verse como una ruptura de lealtad es, en un análisis más profundo, una respuesta razonable a una lealtad previa que ya fue traicionada por la otra parte. Maquiavelo no solo nos lleva a reconsiderar nuestra propia lealtad, sino también a estar atentos a cómo otros utilizan este concepto para manipularnos. ¿Cuántas veces hemos escuchado apelaciones a la lealtad como mecanismo de control? Después de todo lo que he hecho por ti, un verdadero amigo nunca haría eso. La lealtad al equipo es primordial. Estas expresiones, aparentemente nobles, a menudo esconden intentos de mantener relaciones desiguales donde una parte da mucho más de lo que recibe. Este tipo de manipulación emocional es particularmente efectiva porque todos tenemos internalizada la idea de que la lealtad es virtud. Sentimos culpa cuando consideramos retirar nuestra lealtad, incluso cuando todas las señales indican que deberíamos hacerlo. Maquiavelo nos libera de esta culpa al recordarnos que la lealtad no es un valor absoluto, sino una relación recíproca que debe ser constantemente evaluada. En el ámbito laboral contemporáneo, esta lección es particularmente relevante. Las estadísticas muestran que quienes cambian de empleo estratégicamente no solo ganan significativamente más a lo largo de su carrera, sino que también reportan mayor satisfacción profesional. La lealtad corporativa es frecuentemente una calle de sentido único que beneficia principalmente a la organización. Las compañías hablan de familia y compromiso, pero pocas dudan en despedir empleados cuando los márgenes de beneficio lo exigen. Reconocer esta realidad no significa que debamos abandonar toda ética profesional o convertirnos en mercenarios sin principios. Significa simplemente que debemos ser realistas sobre la naturaleza de las relaciones laborales modernas y actuar en consecuencia, priorizando nuestro desarrollo y bienestar sobre nociones románticas de lealtad institucional que rara vez son correspondidas. Lo mismo aplica a relaciones personales y políticas. La verdadera reciprocidad, no la lealtad ciega, debería ser nuestra brújula moral. Esto nos lleva a una interpretación más sofisticada de Maquiavelo, no como un promotor del egoísmo desenfrenado, sino como un defensor del equilibrio en las relaciones de poder. Su mensaje no es traiciona antes de ser traicionado, sino más bien evalúa constantemente si tu lealtad está siendo correspondida y actúa en consecuencia. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Has estado alguna vez en una situación donde tu lealtad fue explotada en lugar de valorada? Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. Tus reflexiones no solo enriquecerán esta conversación, sino que podrían ayudar a otros que están navegando situaciones similares a reconocer patrones problemáticos en sus propias relaciones. Otro aspecto fascinante del pensamiento maquiavélico sobre la lealtad es su dimensión contextual. Maquiavelo entendió que las reglas del juego cambian según el entorno. La lealtad que sería apropiada en un contexto familiar amoroso no necesariamente lo es en una arena política o corporativa altamente competitiva. Reconocer estos diferentes juegos y sus reglas específicas es crucial para navegar exitosamente diferentes esferas de la vida. Por ejemplo, en relaciones íntimas con personas que han demostrado repetidamente su propia lealtad, una reciprocidad generosa es no solo ética, sino estratégicamente sensata. En cambio, en entornos organizacionales donde las decisiones se basan principalmente en cálculos de beneficio, mantener un desapego estratégico y una evaluación constante de la relación es más apropiado. Maquiavelo nos invita a ser camaleones sociales, adaptando nuestra aproximación a la lealtad según el contexto específico. Esta flexibilidad no implica falta de integridad. De hecho,
podría argumentarse que muestra una integridad más profunda, la honestidad de reconocer la naturaleza real de diferentes tipos de relaciones, en lugar de aplicar un ideal romántico universal que ignora las dinámicas subyacentes de poder e interés. Algunos críticos argumentan que esta visión maquiavélica es excesivamente calculadora y elimina la posibilidad de conexiones genuinas. Pero esta crítica malinterpreta el mensaje. Maquiavelo no nos dice que calculemos fríamente cada interacción, sino que seamos conscientes de las realidades del poder que invariablemente influyen en nuestras relaciones, especialmente en ciertos contextos. Esta conciencia no elimina la autenticidad, la protege de la explotación. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones maquiavélicas sobre la lealtad en nuestra vida cotidiana? Permíteme ofrecerte algunas reflexiones prácticas, derivadas no solo de Maquiavelo, sino también de investigaciones contemporáneas sobre psicología y relaciones de poder. Primero, aprende a reconocer la reciprocidad. Una relación saludable, ya sea personal o profesional, implica un intercambio relativamente equilibrado. Cuando detectes un desequilibrio significativo y persistente, donde tu lealtad no es correspondida o valorada, es momento de reconsiderar tu nivel de compromiso. Esto no significa terminar la relación inmediatamente, sino ajustar tu inversión emocional y energética para que refleje lo que realmente estás recibiendo. Segundo, cultiva múltiples lealtades en lugar de una sola lealtad absoluta. Maquiavelo comprendería perfectamente el concepto moderno de no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Las personas que depositan toda su lealtad en un solo líder, organización o causa se vuelven extremadamente vulnerables. Diversificar tus conexiones y compromisos te otorga no solo mayor seguridad, sino también más libertad para actuar según tus propios intereses cuando sea necesario. Tercero, mantén privadas tus verdaderas lealtades. Una de las lecciones más sutiles de Maquiavelo es la importancia de la discreción. En entornos competitivos, revelar demasiado sobre a quién eres realmente leal puede volverte vulnerable. Esto no implica engañar activamente, sino simplemente entender que no toda verdad necesita ser proclamada. Como escribió en El Príncipe, todo el mundo ve lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Cuarto, desarrolla lo que los psicólogos modernos llaman inteligencia maquiavélica, la capacidad de leer con precisión las motivaciones e intenciones de los demás. Las personas con alta inteligencia maquiavélica son menos propensas a ser manipuladas por apelaciones a la lealtad, porque pueden distinguir entre la reciprocidad genuina y las tácticas de control emocional. Esta habilidad se desarrolla con la experiencia, pero también puede cultivarse conscientemente, prestando atención a las discrepancias entre las palabras y las acciones de quienes nos rodean. Quinto, no confundas lealtad con conformidad o sumisión. Paradójicamente, a veces la mayor muestra de lealtad hacia alguien a quien valoramos es estar dispuesto a contradecirlo cuando consideramos que está equivocado. Maquiavelo advirtió sobre los peligros de los aduladores y enfatizó la importancia de los consejeros honestos. La verdadera lealtad puede manifestarse como disenso constructivo. Si te encuentras incapaz de expresar desacuerdo por temor a ser visto como desleal, es posible que estés en una relación fundamentalmente insana. Estas estrategias no son cínicas, sino realistas. Nos permiten mantener nuestra integridad y bienestar en un mundo donde, como observó Maquiavelo, no todos actúan según principios ideales. Como dijo en su famosa frase, es necesario ser zorro para conocer las trampas y león para amedrentar a los lobos. La lealtad estratégica nos permite ser ambos, lo suficientemente astutos para no ser explotados y lo suficientemente fuertes para mantener nuestros valores fundamentales. Pero quizás el mensaje más profundo de Maquiavelo sobre la lealtad sea tu primera lealtad debe ser hacia ti mismo y tus propios principios, no en un sentido egoísta estrecho, sino en el entendimiento de que no puedes servir efectivamente a otros, a causas nobles o incluso a ideales abstractos si te autodestruyes. En el proceso, esta autolealtad implica autoconocimiento.
Maquiavelo insistía en la importancia de entender tu propia naturaleza y circunstancias. Cada hombre alcanza el éxito o el fracaso según si su comportamiento se adapta o no a la naturaleza de los tiempos, escribió. Aplicado a la lealtad, esto significa reconocer honestamente cuando una relación ya no sirve a tus valores o intereses legítimos y tener el coraje de ajustarla o, si es necesario, terminarla. También implica autocuidado. La lealtad que agota tus recursos emocionales, financieros o temporales sin una recompensa proporcional no es virtud, es autonegligencia. Maquiavelo entendería perfectamente el concepto moderno de burnout y seguramente lo vería como el resultado predecible de una lealtad mal dirigida o excesiva. Finalmente, implica autodeterminación, la capacidad de decidir libremente a qué y a quién ofreces tu lealtad, basándote en tus propios valores y juicios, no en expectativas externas o presiones sociales. Esta autonomía es quizás la forma más elevada de poder personal, y Maquiavelo, ese gran estudioso del poder, seguramente la valoraría por encima de todo. Si este video te ha ayudado a replantearte tu relación con la lealtad y te ha dado herramientas para navegar mejor las complejas dinámicas de poder en tu vida, te invito a compartirlo con alguien que creas que podría beneficiarse de esta perspectiva. A veces, una simple conversación puede ser el catalizador que necesitamos para recalibrar relaciones que hace tiempo deberían haber sido reevaluadas. Para concluir, permíteme enfatizar que el mensaje de Maquiavelo no es que la lealtad sea inherentemente negativa o que debamos abandonarla por completo. Su mensaje es más sutil y profundo. La lealtad, como cualquier virtud, debe ser practicada con discernimiento, estrategia y un ojo atento a la reciprocidad. Debe ser una elección consciente, no una obligación impuesta o un hábito irreflexivo. En un mundo donde el poder opera según sus propias reglas, a menudo indiferentes a nuestros ideales, una comprensión maquiavélica de la lealtad nos protege de la explotación mientras nos permite formar conexiones genuinas y significativas. Nos libera de la culpa y la obligación para entrar en el reino de la elección auténtica y la reciprocidad verdadera. Como dijo el propio Maquiavelo, donde hay gran voluntad de aprender, habrá necesariamente mucho discutir, mucho escribir, muchas opiniones, porque las opiniones de los hombres son diversas, como diversos son sus gustos. En ese espíritu, te invito a considerar estas ideas no como verdades absolutas, sino como herramientas conceptuales que puedes adaptar a tu propia experiencia y circunstancias. La verdadera sabiduría maquiavélica no consiste en seguir ciegamente sus preceptos, sino en desarrollar la misma mirada clara y desencantada que él aplicó a la política de su tiempo. Una mirada que ve el mundo como es, no como nos gustaría que fuera, y que nos permite navegar sus complejidades con inteligencia, dignidad y sí, una lealtad auténtica hacia lo que realmente importa.